Gracias por tener un domingo más donde poder dedicarte este espacio, donde poder parar todo lo que estamos haciendo, donde poder concentrarnos en ti. Gracias, Dios, por regalarnos esta iglesia. Queremos pedirte que en este tiempo que hemos preparado, que estamos esperando, que anhelamos, tú realmente te muevas. Que hagas lo que tengas que hacer esta mañana, que te muevas en el tiempo de alabanza y de adoración, que podamos conectar contigo, sentir tu presencia, que utilices el tiempo de la palabra, Dios, para confrontarnos, y el tiempo de iglesia y de comunión, donde podamos sentir el amor de los hermanos, de las hermanas, la confraternización los unos con los otros. Gracias, Dios, porque nos regalas estos momentos. Y queremos pedirte que nuestra cabeza, nuestros pensamientos estén aquí, que no estemos pensando en qué tenemos que hacer después, si vamos a ir a comer, si tenemos un plan, que tenemos que empezar la semana con el lunes mañana, no, que estemos concentrados en ahora, Dios, en lo que tú quieres hacer con nosotros ahora. Te invitamos, Dios, te invitamos esta mañana aquí. Amén. Simplemente unos anuncios rápidos. Recordad que se acerca el tema de las Olimpiadas Evangélicas, donde nuestros niños compiten en atletismo. Es el día 4 de octubre, podéis ir a hablar con Jonah para cualquier duda. Son niños de 4 años, desde los 4 o 5 años, ¿verdad?, hasta los 17. Así que si tienes niños o eres un chaval que tiene ganas de hacer deporte, ves a hablar con Jonathan al finalizar la reunión, que es el chico que está llevando todo el tema de sonido y multimedia allí detrás. Retiro de matrimonios. Después de un montón de tiempo, recuperamos ayer, os tuvo que llegar seguramente por el canal de difusión, información, ¿verdad? Si os soy honestos, ese móvil lo tenía, no sabía ni dónde estaba, con el tema de la mudanza, de las obras y demás, estaba desaparecido. Ayer apareció en una caja y dije, bueno, vamos a mandar esta información, que si no Javi y Mónica me matan, que no mandamos nunca el link, y hay que apuntarse en el link que os hemos enviado para el retiro de matrimonios. Si quieres invertir en tu matrimonio, que es algo altamente recomendable por lo que sea, te recomendamos que puedas asistir al retiro del 10 al 12 de octubre en el mismo hotel donde estuvimos de retiro de iglesia el mes de mayo. Y, por último, el día 7 de septiembre os convocamos a todos los que sois miembros de esta iglesia, los que consideráis que Friends Iglesia es vuestra comunidad, es vuestro sitio donde hacéis familia, donde crecéis espiritualmente, a una asamblea extraordinaria que tendremos al acabar el culto, al acabar la celebración. Nos quedaremos aquí un ratito, 10-15 minutos más, donde hablaremos, comunicaremos cosas importantes relativas a la dirección y a la visión de la iglesia. Así que 7 de septiembre, marcadlo en rojo ahí con subrayador en el calendario, porque será un día también importante, ¿de acuerdo? Y sin más preámbulos y sin más dilación, vamos a ponernos de pie, vamos a alabar a nuestro Dios, y os invito a que podáis realmente concentraros en Dios, en este espacio. Buenos días, iglesia. Vamos a empezar alabando al Señor y os voy a dar el trabajo de que la alabanza no decaiga. ¿Y eso cómo empieza? Con unas palmas, venga. Esas palmas. Os dejo encargados de tocar las palmas. Si cantáis horrible no pasa nada, cantad horrible. Aquí os tomamos. Y si cantáis bonito, cantad fuerte. Pero que no dejéis de tocar palmas en toda la alabanza. Es vuestro trabajo, ¿entendido? ¿Sí? No os oigo, ¿habéis oído? Vamos a alabar al Señor. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. ¿Esas palmas que decaen? Fue tu cruz la que me salvó, la que me salvó y me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y esto es fácil, te doy gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Solo a ti. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria.
palmas que decaen. Eres Jesús, son tus palabras, es tu amor. Y es que es glorioso, díselo. Cuán glorioso eres Jesús, es tu poder. Y esa cruz que nos regaló. Fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Esas palmas. A ti Jesús. Díselo, te doy gloria solo a ti, Señor. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Mi vergüenza me sepultó. Arriba esa iglesia que arranca. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba. Muerto estaba en mi interior. Me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
La palabra de Dios dice que cuando Él creó el hombre, sopló sobre él y habló a la creación, y con su voz Él creaba. Su palabra tiene poder. Cuando el profeta habla sobre el valle de los huesos secos, con la palabra del profeta, creyendo en el poder de Dios, esos huesos son llenos de carne y de vida otra vez y se levanta un ejército. La palabra de Dios tiene poder para remover tus huesos, tus entrañas y cambiar tu vida. Si tú en esta mañana crees que el Señor puede renovar tu vida desde dentro, que solo con su palabra, que no hace falta ni que venga a tocarte, ni decirte, ni mirarte a los ojos, que su palabra tiene poder para transformarte, dile: Señor, habla sobre mi vida. Señor, sopla sobre mi vida esta mañana. Señor, y transforma mi vida de tal manera que nunca más pueda ser igual. Recibo tu palabra, Señor. Dile: Señor, recibo tu palabra sobre mi vida. Tu palabra que dice que soy escogido desde antes de la creación, tú ya me habías planeado. Y esto lo dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder. Así que cuando cantes glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló. Y esa voz fue la que venció la muerte. Y además no solo eso, sino que vino Jesús en persona a hacerlo por ti. Podía no haber venido y haberlo hecho de otra manera, pero decidió venir en persona para que los ojos de los incrédulos creyesen que el Dios de la creación realmente cumplía su palabra, porque así estaba escrito. Así que en esta mañana, tú que además crees en Él, recibe en esta mañana palabras de vida sobre tu corazón, que resuciten todo aquello que ha sido muerto, que ha sido aplastado, que ha sido robado. Y en el nombre de Jesús, Señor, recibe de mí todo lo que yo soy y lo que no soy. Señor, te lo entrego. Cierra tus ojos y dile: Señor, opera en mi vida en esta mañana. Resucita mi vida. Toma poder sobre mi vida. Y sé tú el Señor en esta mañana, que yo pueda cantar glorioso día. Es el día de hoy. El día de hoy que vuelvo a empezar y te vuelvo a poner mi vida en tus manos, Señor. Recibe mi vida como grato perfume que realmente es. Como grato perfume que tú has puesto en mí. Recíbeme, Señor. Recibe todo lo que tú estás haciendo en mi vida y lo recibo en el nombre de Jesús. En esta mañana lo tomo y lo recibo. Amén. Amén. Y cántale: de mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompe. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del ¡Proclámalo! cielo. Vivía solo y estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Señor, yo te doy gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz, Jesús. Porque realmente podías no haberlo hecho, Señor, pero decidiste, Señor, derramar tu sangre, Señor. Ser testimonio visual, histórico, real para aquellos incrédulos, Señor, y te hiciste real, Señor. Yo te doy gracias por esa sangre vertida, Señor, totalmente innecesaria, Señor, pero tú decidiste no solo hacerlo, sino hacerlo en persona, Señor. Gracias, Jesús, por dar el regalo. Gracias por tanta generosidad, Señor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que posarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más.
Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano y hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Oh Señor, dile Señor, quiero adorarte solo a ti, Señor. No te conformes con tan poco, te quiero más. Y no me quiero conformar. No me quiero No, Señor, he probado y quiero más. No me quiero conformar. No, he probado y quiero más. y no me quiero conformar. Oh, Señor, He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. que estás sentado en el trono, que vive para siempre y siempre.
todos lo verán. Cuán grande es Dios. Proclámalo, no es una canción, es una proclamación. Cuán grande. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande eres. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre. Tu nombre sobre todo es, y Él es digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande eres Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Jesús, solo a ti la gloria. Al que está sentado En el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Cántale, te doy la gloria. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, te doy la gloria. Yo te doy la gloria, Señor. Te doy la gloria y el poder, te doy la gloria, te doy la honra y el poder. Te damos la gloria, Señor, de todo lo que sucede, Señor. Señor, te atribuimos a ti, Señor, nuestro cuidado, Señor, el que hayas estado siempre, Señor. A ti sea, Señor, siempre la gloria. Señor, porque tuyo es el reino, este lugar, el poder de cambiar las cosas y la gloria de todo lo que sucede, Señor. No hay nada que suceda en nuestras vidas, Señor, que no esté bajo tu control. Te damos la gloria, te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor. Gracias por tanto amor, por tanto cuidado. Te amamos, Jesús. Amén. Solamente hay un domingo al año en el que cerramos como iglesia, que fue el domingo pasado, el del puente de agosto. El resto de domingos siempre estamos abiertos. Gracias, Mónica. Y aunque es solo un domingo, se echa de menos.
Se agradece por un lado, no vamos a engañarnos. Domingo pasado dije, oh, qué bien poder quedarnos en casa sin tener que madrugar, sin responsabilidades. Pero por otro lado, se echa de menos. Estábamos aquí en el tiempo de alabanza y adoración y decía, madre mía, tengo la sensación de que hace un montón. Hay problemas porque tengo los dos micros a la vez, claro. Me quito este y hablo con él. ¿Sí? Ahora mejor, ¿no? Claro, perdón. Bebo agua. Bueno, nada, era una reflexión. La iglesia, bendito regalo de Dios, ¿verdad? Hoy, algunos de vosotros sabéis, otros no, os lo comunico ahora. Como mola el interrogante, ¿verdad? No, simplemente Germi tenía que estar compartiendo con nosotros la palabra de Dios y llevando la alabanza, por cierto. Pero ayer por la noche se encontraba fatal, fiebre, estaba sin voz, pobre hombre, y entonces habló con el equipo, han llevado un tiempo de alabanza súper bueno, gracias chicos. Me llamó y me dijo, Moy, toma. Lo último que necesito ahora es prepararme una predicación con toda la movida que tenemos de la casa, de la mudanza, el cansancio. Y hubo tentación, tengo que reconoceros también, os soy súper sincero, de decir, pues no hay predicación y no pasa nada, oramos unos por otros, hacemos otras dinámicas, no pasa nada, ¿verdad? Pero Germi se lo había preparado muy bien y dije, bueno, 18 páginas de predicación, creo que hay que darle algún mérito. Así que lo he reducido, tranquilos, no sé cómo lo hace este hombre, somos distintos. Yo 7 páginas, 8 normalmente, ya son 45 minutos y si me enrollo es 1 hora, 18 del Germi, no sé cómo lo hace. Tranquilos que antes de las 5 de la tarde hemos acabado, no sufráis. Sabéis que estamos en plena, aunque hayamos hecho la pausa del verano, de agosto, del puente, en plena serie sobre el rey David, el gran rey. Creo que tenéis por ahí la imagen en algún sitio, si la puedes poner, Jonah, y dejarla fija, será la que tengamos esta mañana. No ha dado tiempo a preparar nada más, la verdad. Y hemos hablado de muchas cosas acerca del rey David. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes temas de la vida del rey David, a los que desgraciadamente normalmente uno recurre en su mente cuando piensa en él, y me parece muy injusto de cara al rey David, pero también hay que tratarlo, que es el pecado del gran rey. Ese es el título de la predicación de hoy. Vamos a hablar acerca de la parte más oscura del ministerio, del liderazgo, del reinado de David. Y la semana que viene finalizaremos esta serie y arrancaremos ya septiembre enfocándonos en bienaventuranzas y en otras cosas que vienen por delante, hablando acerca de el legado del gran rey. Así que, si hacemos un poquito de recapitulación, lo que hemos estado viendo estas semanas hicimos un poquito de contexto, ¿verdad? Nos pusimos en situación, vimos acerca de Samuel, de Saúl, del propio David siendo muy pequeñito, luego vimos cómo a David se le menosprecia siendo ya un chavalín, ¿verdad? Desde Goliat, Saúl, todos los que estaban a su alrededor, su familia, su padre, sus hermanos. Avanzamos y vimos cómo el rey David se proclama rey, es perseguido. Aquella predicación de Jorge, si la tenéis fresca, a mí me encantó, me habló un montón Dios de cómo David se va a una cueva a estar solo, a escapar del rey Saúl, y finalmente Dios le levanta. Germi compartió con nosotros hace ya 2 semanas, pero fue la última que tuvimos, acerca de cómo el David que conocemos es este David triunfador, un David que es un hombre conforme al corazón de Dios, pero que es un gran líder, un hombre que está llamado no solamente a liderar al pueblo y ser la punta de lanza, el guía, sino también a ser esa persona responsable, intermediario entre la voluntad de Dios y lo que Dios quería hacer con el pueblo. David era esa figura, ese era el objetivo de ser el rey del pueblo de Israel. Y hoy vamos, como decía antes, a adentrarnos en ese momento que yo creo que todos estamos esperando, porque a todos nos gusta el salseo más que a un tonto un lápiz, y eso es así. Hoy vamos a hablar de el gran pecado, los grandes pecados del rey David. Y puede que algunos se esté preguntando, ¿cómo que el rey David, uno de esos personajes predilectos? ¿Os acordáis que empezamos la serie preguntando personajes favoritos de la Biblia, no? ¿Cómo personajes como José o como David, personas plenamente ungidas por Dios, en las que leemos una historia bastante larga y muy desarrollada con la cual podemos empatizar, tienen momentos tan oscuros como para dedicarles solamente hoy toda una predicación, y podríamos dedicarle una gran serie incluso, a los pecados del rey David? ¿Cómo puede ser? Pues pudo ser y fue. David, todo lo que hacía, lo hacía bien, lo hacía a lo grande.
David, si reinaba, si iba a la batalla y conquistaba ciudades enteras, conquistaba naciones. Si lideraba el pueblo, era un hombre ungido. Si cantaba, danzaba. Si escribía salmos de alabanza, escribía los salmos más preciosos que son capaces de conmover nuestros corazones 3000 años después. Cuando David hacía algo, lo hacía de verdad. Así que cuando pecaba, pecaba de verdad. Pero David, poniéndonos un poquito más serios, no solamente pecó, sino que hizo cosas tan malas, cosas tan horribles, sus pecados fueron de unas dimensiones tan grandes, que espero que ninguno de aquí nunca lleguemos ni siquiera a acercarnos a ello. Y como el tema de hoy es tan importante, creo que merece la pena asentarnos un poquito, concentrarnos y reflexionar acerca de por qué es importante que se mencione el tema del pecado del rey David. Porque si somos honestos, a ninguno de nosotros nos gusta que nos hablen de pecado, ¿verdad? De hecho, hay un montón de iglesias, no diré nombre, pero se me ocurren algunas, en las que es difícil que se hable del pecado y de la confrontación y de las consecuencias del pecado. Lo más fácil desde aquí siempre es hablar acerca del amor de Dios, de la gracia, de las promesas. Escuchaba hace poquito un predicador que decía que Dios, claro que es un Dios de promesas, por supuesto, y nos encanta aferrarnos a sus promesas, pero Dios, para llegar a la promesa, es un Dios de procesos. Y hablar del proceso, eso ya no nos gusta, porque estar en medio de un proceso de algo, es terrible. Nosotros ahora estamos inmersos, ya lo sabéis todos, con lo de la casa y demás. Yo veo la promesa de Dios, veo ahí la luz y veo qué bien, voy a estar aquí con mi familia, vamos a estar sentados. Pero el proceso, ostras, está siendo duro. Me gustaría que se acabara ayer y ya sentarme en mi terracita con un café caliente y los niños por ahí correteando. Pero el proceso es necesario, porque es lo que te hace luego valorar aquello que Dios te ha regalado y aquello que Dios te ha prometido. Pero hay que hablar de procesos también. Y hay que hablar, por supuesto, de pecado. Y a ninguno de nosotros nos gusta que se nos confronte acerca de cosas que nosotros, y solamente nosotros y Dios, sabemos. Esas partes más oscuras que no queremos que nadie conozca de nosotros por vergüenza, por miedo al rechazo, por miedo al que dirán o por incluso también miedo a las consecuencias de dichos pecados. Y hay veces que ni siquiera nuestros cónyuges, nuestros mejores amigos, nuestros padres, nuestros hijos, nadie sabe acerca de algo o algunas cosas que nosotros le estamos ocultando a las personas, pero que nosotros y Dios sabemos que están ahí, ¿verdad? Y no nos gusta que se traten estas cosas, porque nos incomoda, pero hay que incomodar también de vez en cuando. Así que vamos a ir a ello. Así que creo que es bueno que aprendamos de personas como David, que son cercanas al corazón de Dios, acerca de cómo relacionarnos y cómo reaccionar ante el pecado que nos rodea y que nos persigue constantemente. David cometió 3 grandes pecados a lo largo de su vida. Estoy absolutamente seguro de que cometió muchísimos más, evidentemente, seguro que cada día, como todos nosotros, alguna cosita haría por ahí, ¿verdad? Pero que se nos mencionen y que se nos den la importancia real que vamos a analizar son 3 grandes pecados, ¿de acuerdo? Estos pecados fueron el adulterio, el asesinato de un hombre justo y la desobediencia directa hacia Dios. Nada más y nada menos. Adulterio, el asesinato de una persona justa, no hablo de Goliat, me refiero a Urias evidentemente, y la desobediencia directa de una cosa que Dios le dijo a David que no tenía que hacer y que él, a pesar de todo, hizo. Así que, como os he dicho, David, cuando se ponía a hacer algo, lo que fuera, lo hacía de verdad, metía la pata hasta el fondo. Y si sois un poquito curiosos, quizás venga rápidamente a vuestra mente una pregunta. Si este hombre fue un hombre tan bueno, el mejor rey probablemente de la historia de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? El hombre sobre el que Dios prometió establecer su trono eterno en la tierra a través luego de Jesús, ¿cómo puede un hombre así, un hombre tan cerca y tan cercano al propósito y al corazón de Dios, llegar a adulterar, llegar a asesinar y llegar a rechazar completamente lo que Dios tenía para él y para el pueblo de Israel? ¿Cómo puede ser? Si alguien así, tan ungido, tan bueno, es capaz de pecar en este nivel, ¿qué soy yo capaz de hacer, verdad? Yo que no soy nadie, yo que no me acerco ni a la suela de los zapatos del rey David, y el pecado me ataca igual que le atacó al rey David. Que Dios me dé sabiduría y dominio propio, ¿verdad? Uno podía preguntarse todas estas cosas.
Pero David no solo pecó y cayó en estas 3 cosas, sino que además le dio cierto contenido a la historia para que cuando la leamos pudiésemos, mientras íbamos leyendo, decir: ¡ay, señor! Ya verás cuando haga una serie sobre el rey David en Netflix, ¿verdad? Creo que está en Prime o en Netflix, no lo sé, hay una nueva que han sacado ahora que también es muy buena, por cierto. Así que me gustaría ir sin más, ¿vale? Sin más rodeos, ir viendo la manera bastante interesante en la que se desarrollan estas historias del adulterio, del asesinato, de la desobediencia hacia Dios, e ir extrayendo el significado poco a poco. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, si os parece, y vamos a empezar leyendo en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Versículos 1 y 2. Dice: aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Esto va a ser importante. Al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. Y esto también es importante, y la mujer era de aspecto muy hermoso. Ya os dije que me daba la atención, ¿verdad? Como en el rey David hay 2 momentos en los que se le da importancia, que David era rubio, ¿os acordáis, verdad? Lo de ser rubio y ser hermoso, o sea, era como, le da importancia. Y también es importante que Betsabé es una mujer atractiva, como mínimo, a los ojos de David. Seguramente a los ojos de los demás también, porque se nos dice aquí, pero David, de quien se encapricha, es de una mujer atractiva, porque el pecado suele ser muy atractivo, y esto también es muy importante. Pero vamos a hacer aquí una pausa, si os parece, porque hay que pararse. Aquí, en 2 versiculitos que acabamos de leer, ya tenemos todo el lío montado. Dice que en la primavera, cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab. Cuando los reyes salen a la batalla, David, que es el rey, no va y envía a Joab. ¿Joab era el rey para ir a la batalla? No. ¿David era el rey para ir a la batalla? Sí. Por tanto, ¿debía de estar David siendo quien va a la batalla acompañado por Joab? Sí. ¿Y qué hace David? David no va a la batalla, envía a otro para ir en lugar suyo. David permaneció en Jerusalén. Y David fue un gran hombre de Dios, por supuesto. Es más, ojalá Dios tenga la capacidad de que yo me pueda acercar un poquito a aquello que hizo David por Dios y en el nombre de Dios. Yo no dudo de la integridad del rey David. Pero la Biblia tiene una cosa que es maravillosa, que es algo grandioso, y es que nos muestra tanto la fe como las luchas de las personas a las que nosotros tenemos que intentar parecernos según la palabra de Dios. Lo repito, cuando encontramos personajes a los que nosotros queremos acercarnos y parecernos, la Biblia hace una cosa maravillosa, y es que nos muestra tanto la fe de estas personas, estos grandes ejemplos bíblicos que tenemos de estos héroes de la fe, pero nos muestra también las luchas que ellos tienen, y en concreto las luchas que tienen con el pecado. Así que aquí estamos viendo de repente una parte que ya hemos visto todo lo guay de David, todo lo que queremos parecernos, y aquí, ojo, algo incluso con lo que yo me puedo identificar, porque David en realidad es como tú y es como yo. David también tenía lujuria, y ahora vamos a ver cómo la lujuria destrozó su vida, su reinado, su familia y su ministerio. Y aún así la gracia de Dios estuvo después con David. David, con este simple detalle de no salir a la batalla con su ejército, está demostrando que su propio concepto de sí mismo es más grande de lo que Dios ha diseñado para él. Hasta el punto de que ya no cumple con sus obligaciones de la misma manera que hacía antes. Las obligaciones para las que ha sido ungido y levantado. Los deberes que Dios había puesto sobre él, sino que ahora se considera digno de alterar el orden establecido por Dios y dice, no es necesario ya que yo vaya a la batalla, yo he ido a muchas batallas, yo ya soy el gran rey David, ya estoy asentado y establecido, ahora que vayan otros y luchen por mí. Y esto, cuando nos ponemos por delante de la voluntad de Dios, creo que es francamente peligroso. Y aquí creo que podemos todos identificarnos. Porque cada cosa en la que nosotros queramos desobedecer, cualquier deseo nuestro, puede ser altamente
justificable, cualquiera. Y me explico. Yo puedo imaginarme un diálogo interno de David con Dios, en el que más o menos puede estar diciendo David, es que, Dios, yo ya no debería seguir a la batalla. Yo ya he peleado mucho, ya me he cargado a Goliat, a filisteos, a amonitas, a amorreos, a toda esta gente, yo ya les he vencido. El pueblo me sigue, he estado huyendo de Saúl, tengo un ejército impresionante, el pueblo me ama. Yo, Dios, es importante que esté vivo, que no me la juegue. Imagínate que me la cruzo una lanza en la batalla, una espada me pega un corte donde no debería, se me infecta y me muero. Yo no debería ir a la batalla, Dios. Porque además, ¿quién va a ver en Israel con mi sabiduría, con mi unción, para gobernar? Además, Dios me ha puesto a mí de rey. Imagínate que me pasa algo de esto. ¿Qué pasa ahora? ¿Tenemos que hacer elecciones o tenemos que volver a ungir a otro Saúl? Imagínate que nos equivocamos otra vez como pasó anteriormente. Yo no tengo que ir a estas cosas, Dios. Así que vamos a ver si van otros y yo me quedo descansando y gobernando desde un sitio tranquilo y apacible. Incluso, seguro que David todo esto, evidentemente, lo tuvo que coordinar para que Joab y el ejército fuese a la batalla en su lugar. Y seguro que se lo preguntarían ellos, sus siervos, sus guerreros, sus generales, sus capitanes del ejército, se preguntarían, porque les resultaría extraño que David, que es su rol como líder y como rey del pueblo, ir a la batalla, era el tiempo, como hemos leído, en el que los reyes iban a la batalla en primavera, esto uno, y dos, David nunca ha rehuido un momento de lucha, de batalla, de guerra, desde que es un pastorcillo, se ha puesto delante de todos nosotros y se ha cargado a un gigante. ¿Cómo es posible que David esta vez no quiera ir? O sea, que David tuvo que tener también un diálogo interno y exclusivo y personal con todo su séquito. Y sería más o menos, todo esto es en mi cabeza, evidentemente, ¿eh? Algo así como, oye, Joab, ¿qué te parece si para que tú también crezcas en liderazgo, para que tú también puedas curtirte en batalla, para que tú también ganes nombre y reputación y puedas realmente ser el líder que todos están esperando que tú seas, esta vez vas tú solo sin que alguien te esté haciendo sombra como un gran rey? Así que te envío a ti y al ejército, confío plenamente en ti y vas tú y peleas por mí esa gran batalla. Y Joab aceptó, porque Joab, una cosa que vamos a leer en esta historia es que es un hombre leal, 100% y ciegamente, hasta un extremo que luego vamos a ver que no es correcto, al rey David. No a Dios, sino a David. Y no confundamos, esto no es delegar. David aquí no estaba delegando. Delegar es súper sano y súper necesario. David aquí lo que estaba haciendo era obviar su responsabilidad y bajo su abuso de autoridad de quién él era, poder rehuir totalmente el compromiso que tenía delante de Dios. Y ahora extrapola todo esto, que ya acabo de aquí de poner encima de la mesa, esta situación ficticia, pero que puede que no fuese tan alejada de la realidad, este diálogo interno a cualquier situación en la que nosotros, delante de Dios, queremos tomar una decisión, queremos ir por un camino que tenemos la sospecha bastante clara de que no es el que Dios quiere para nosotros y para nuestra vida, y aún así tenemos estos diálogos, estas conversaciones internas con Dios, en el que somos los mejores oradores de la historia, ¿verdad? ¿Cuántas veces, y yo me he encontrado en situaciones así, Dios, yo necesito, muchas veces esto empieza así, ¿verdad? Yo necesito esto, o esta persona, o esta relación, o esta cosa material, o lo que quiera que sea, y Dios, tú sabes que, y empezamos a argumentar, ¿verdad? Aunque tenemos la sospecha bastante clara, incluso ya no es una sospecha, sino que es una certeza de que no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que esperemos, Dios quiere que hagamos otras cosas, y Dios quiere incluso que nos sacrifiquemos haciendo algo. David pensó que le convenía algo que desencadenó un pecado del que se lleva hablando unos 3000 años, que es la desobediencia hacia Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis dedicado a líderes, a pastores, a ministros que estén escuchando esto, porque esta es la figura del rey de Israel, esta es la figura de un rey. No sé cuántos reyes conocéis, yo poquitos, por no decir que ninguno, ¿verdad? Era una figura en que, como dijimos, la función de ese rey era reinar sobre un pueblo bajo la guía de Dios, era ser un intermediario entre Dios y el pueblo para gobernar, y esa figura podríamos más o menos aplicarla a
un ministro, un pastor o un líder de la iglesia, ¿verdad? En la que mucha gente deposita sus esperanzas para que les hagan de intermediarios entre la voluntad de Dios y lo que ellos necesitan, lo cual, por supuesto, no es lo que debería ser. Todos tenemos acceso libre a la voluntad, a la gracia y a una relación con Dios. No necesitamos de intermediarios, pero mucha gente, sobre todo personas más débiles en la fe, gente que acaba de empezar en esto del camino del Señor, necesita esas referencias. Y nos iremos adentrando en el tema del pecado poco a poco, pero cuando el enemigo actúa, es muy astuto, y Satanás, cuando ataca a alguien dentro de la iglesia, ¿sabéis a las primeras personas a las que ataca siempre? A los líderes, a los pastores, a aquellos que tienen responsabilidad espiritual sobre la vida de otras personas. ¿Y sabéis por qué? Porque cuando Satanás ataca a estas personas y estas personas caen en el pecado que Satanás les está poniendo en bandeja para que ellos entren, esto automáticamente tiene consecuencias en la vida de las personas que les están siguiendo. ¿Se entiende esto? Y esto no falla. Esto sucedió con el rey David y esto sucede hoy en día en nuestras iglesias. No falla. Y esto provoca que muchísimas personas se sientan dañadas, heridas, por cómo pastores, por cómo líderes, por cómo grandes ungidos, predicadores itinerantes, líderes de alabanza, movimientos de iglesia han hecho cosas en el nombre de Dios o han pecado siendo quienes eran, ocultándolo a los demás, y cuando después ha salido a la luz, esto ha supuesto una crisis de fe para muchas personas, porque si estas personas están supuestamente cercanas a la voluntad y al corazón de Dios, son capaces de tener esta doble vida o de caer en esto, ¿cómo voy a creerme yo nada de lo que me puedan vender ellos y otros parecidos a ellos? Hace una semana, 2 semanas más o menos, me encontré con un artículo en Protestante Digital hablando acerca de una persona, ya podéis ir interpretando quién es, algunos de vosotros, muy conocida, una persona muy conocida en el mundo cristiano, un líder de alabanza, un predicador, un pastor, del cual se había destapado. Esto siempre es muy importante, pocas veces hay confesión en esto, y vamos a acabar hoy con confesión, por cierto. Se destapó una falta de integridad enorme por parte de esta persona. Y he tenido conversaciones con personas acerca de lo que pasó con esta persona, lo podéis buscar, no voy a decir nombres porque no hace falta, los que lo sabéis, sabéis quién es, y los que no, lo podéis descubrir en Protestante Digital, acerca de cómo era posible y cómo, desgraciadamente, no era el único que había caído en algo así. Y cómo esto, de repente, les suponía una barrera entre la iglesia que estamos viviendo hoy en día y tener una relación con Dios. Porque ¿cómo puede ser que alguien de quien he escuchado palabras de Dios, alguien incluso que ha bendecido mi vida, alguien que se supone que es alguien ungido y levantado por Dios, haya caído en algo tan gordo, tan vergonzoso y tan falto de integridad? Pues nos lo encontramos con el rey David aquí. Y hay que decir otra cosa más. Yo, ni vosotros, no somos distintos a estas personas que caen en el pecado. No lo somos. Estamos hechos de lo mismo. Estamos hechos del mismo barro. Iguales. Pero hay que estar siempre alerta a cuando Satanás quiere meterse. Y sobre todo, cuando Satanás pretende y quiere y lo fuerza muchas veces meterse a través de la vida de pastores, de líderes o de personas que nosotros damos autoridad sobre nuestra vida. Porque cuando caen estas personas, otros caen. Y me encanta lo que dice en el Nuevo Testamento acerca de que vale más a veces la pena atarse una piedra de molino al cuello que hacer caer a uno de mis pequeñitos. Es muy grande la responsabilidad, es muy grande. ¿Hizo mal David al no ir a la batalla, al no cumplir su responsabilidad, al subirse a ese terrado y deleitarse en la imagen de una mujer que no era la suya y que era encima la mujer de otro desnuda bañándose? Sí, evidentemente, hizo fatal. Y he escuchado muchísimas historias parecidas de pastores, de líderes que han caído en cosas parecidas. Así que
reflexionemos sobre esto. Vamos a volver a la historia. Y si volvemos a la historia y la parafraseamos un poco por amor al tiempo, estamos en una situación en la que el rey David no ha ido a la batalla y básicamente se aburre como una ostra, sube al terrado y, como no tiene nada que hacer, se encuentra con esta mujer desnuda que se está bañando. Y dime tú si David no tenía esposas y concubinas suficientes, otro día tratábamos el tema de la poligamia, ¿de acuerdo? ¿Vale? Como para tener que enfocarse en la mujer de otro. Además, hay un momento, ahora lo vamos a leer, en el que hay alguien que dice, ¿no es esta Betsabé la mujer de Urías elitita? O sea, que hay alguien que ya le está advirtiendo a David de, oye, por si no lo sabías, esta chica de la que te has encaprichado no puede ser otra de tus concubinas, que a lo mejor estarías en tu derecho como rey, ¿no? Esta mujer ya está casada con otro hombre. Pero David argumenta y toma sus propias decisiones. Y él decidió fijar su mirada en esa mujer que se estaba bañando. Y ni siquiera, porque no nos lo explica la historia, el salseo llega hasta un punto, no sabemos si la había visto ya otro día, si conocía la hora en la que esta mujer salía a bañarse, si David se sube a su terrado, ¿verdad?, de palacio, y la puede ver, era una mujer que estaba cerca de él, evidentemente, lógica, pura y dura. Quizás sabía los horarios y se subía ahí, no lo sé. Pero la lujuria empezó poco a poco, como el pecado siempre hace. Y si seguimos leyendo, segundo libro de Samuel, capítulo 11, vamos a los versículos que continúan donde lo hemos dejado, versículos 3 al 5. Y David, viendo a esa mujer, mandó a preguntar acerca de ella. Y alguien le dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías elitita? Y David envió mensajeros y la tomaron. Y cuando ella vino a él durmió con ella. Y después que ella se purificó de su inmundicia, imaginaos lo sucia que se tenía que sentir para tener que lavarse después de haber sido abusada literalmente por el rey David, regresó a su casa. Y Betsabé concibió y envió aviso a David diciéndole, estoy encinta, estoy embarazada. La verdad que en estos capítulos, en estos primeros 5 versículos del capítulo 11 de Samuel, ya se nos está soltando una bomba enorme acerca de lo que va a ser la caída y destrucción del ministerio, del reinado, de la vida, de la familia del rey David. David no fue a pelear. David vio a esta mujer cuando no debía. David se interesó por ella. Una vez más, alguien le avisa, le dice, ¿no es esta la hija de la mujer de Urías elitita? Y aún así David la manda a llamar, David se acuesta con ella, abusando de su autoridad como rey, y, sorpresa, cosas que pasan a veces cuando hay 2 personas en la cama juntas, se queda embarazada. Y seguro que David dijo, qué mal suerte he tenido, macho. Con la de concubinas que tengo, y va y se queda esta mujer, que es la última, que me viene bien, que me conviene, que se quede embarazada. Y aquí empieza otro de los grandes líos. Y estas son historias que hoy en día siguen pasando, ¿sí o no? En este punto David ha metido la pata hasta el fondo, la pata. Y yo estoy seguro que esto no es algo que le salga a David por arte de magia. Porque el pecado, como hemos dicho, es sutil y es poquito a poquito. Siempre, hace poco hablaba yo acerca de las tentaciones de las mujeres en la vida de los hombres. Y hablaba con una persona y llegábamos a la conclusión y yo le decía, mira, una infidelidad nunca, jamás, a no ser que te vayas a un sitio que sería cuestionable, empieza por encontrarte a la mujer más atractiva del mundo, a tus ojos desnuda, picando a tu puerta para tener sexo contigo. Esto no empieza así, normalmente digo. ¿Sabéis cómo empieza? Poquito a poquito. Con esa compañera del trabajo, con esa amiga que he tenido mucho tiempo, no lo sé. Pero empieza poquito a poquito. El pecado es sutil. David ya sabía que Betsabé se bañaba allí. David primero subió. Y fue cuando toda la lujuria, toda la carne de David se puso a trabajar. Y empezó a maquinar el plan. Y encima pregunta, le dicen que está casada y aún así se salta a la torera. Todos los derechos, toda la integridad de esta mujer que se siente tan sucia que nos dice la palabra que tiene que lavarse de su inmundicia y peca con ella. Porque el pecado
hablemos en la esfera que hablemos, ahora estamos hablando de la esfera sexual, que siempre os he dicho que hay dos grandes cosas en la vida que Satanás utiliza para atarnos, que son el sexo y el dinero, ¿verdad? Siempre Satanás se mete por ahí, por el sexo y por el dinero. Da igual, extrapólalo al pecado que tú quieras, a la avaricia, a querer tener más, al consumismo. Esto empieza haciendo compras en Amazon, ¿eh? La envidia. ¿Sabéis cómo empieza esto? No alegrándote de los éxitos de otros que tienes cerca. Ponle el título que quieras al pecado, pero empieza poco a poco. Poco a poco. Y si no lo controlas, si no le pones frenos y barreras, acaba en desastre absoluto, que es como le pasó al rey David. David ya cometió adulterio. Y lo que hace este adulterio todavía más desagradable y más grave, no es solo que David se acostara con una mujer que no era la suya y que era la mujer de otro hombre, encima de un hombre que le había sido súper leal a David y que David conocía. Ahora vamos a ver que aparece en una lista de 37 personas, de 37 hombres fieles que pelearon por él. Urías. David sabía quién era Urías y se acuesta con su mujer. Esto no es lo más grave. Lo que agravó la situación fue meterse en medio de un matrimonio de un hombre justo y haber dejado embarazada, haber deshonrado de por vida la vida de esta mujer. Y por supuesto, haber desobedecido deliberadamente, de manera plenamente consciente, los preceptos y los consejos de Dios en cuanto a esto. Así que para ir avanzando y resumir un poquito la historia, David lo que hace es, en este momento en el que se ve atado de pies y manos, en la que, madre de mi vida, Betsabé se ha quedado embarazada, qué mala suerte he tenido, tenemos que hacer algo para tapar todo esto, porque como esto salga a la luz, se acaba mi ministerio. Vuelvo a lo que decía antes. Escuchaba de esta persona que os he dicho antes, bla, 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 testimonios de personas que decían, ay no, es que esto es mejor no hablar de ello y mejor que no salga a la luz, porque si no se va a acabar su ministerio. Pues que se acabe, no pasa nada, ¿eh? El pecado tiene consecuencias y si alguien tiene que dejar durante un tiempo o para siempre de estar liderando a otras personas debido a su pecado, es lo más sano que le puede pasar a esa persona en primer lugar y a su familia y a los que le siguen. Así que aquí no pasaba nada, pero David sabía que iba a haber consecuencias, así que lo mejor era, vamos a tapar todo esto. Y aquí es cuando maquina un plan y dice, vamos a llamar a este hombre, a Urías. Llama a Urías. Urías viene, le dice que vuelve de la batalla y le hace preguntas, además lo leemos, preguntas absurdas y tontas acerca de la batalla, ¿no? Como si a David le interesase algo de la batalla cuando David está pensando totalmente en otro tema. Le hace preguntas sobre la batalla y luego David, fijaos la frialdad de David, le manda a su casa para que se acueste con Betsabé. Porque claro, si Betsabé sabe que está embarazada, las matemáticas, yo ya tengo 3 hijos y sé cómo funciona esto más o menos, nos dicen que más o menos como mínimo tiene que haber pasado un mes para que Betsabé supiese que estaba encinta, como mínimo, ¿verdad? Seguramente que un poquito más, las náuseas y todo esto son 2-3 meses, pero mínimo tiene que haber pasado un mes para que Betsabé supiese que estaba embarazada. Y dice, me salen las cuentas, porque si mando a Urías ahora a su casa y Urías esta noche se acuesta con Betsabé, además seguro que David habría hablado con Betsabé y le había dicho, acuéstate con tu marido porque esto nos conviene a los dos, no vaya a ser que se destape todo esto y qué escándalo para ti, pobrecita, yo soy rey, yo tengo recursos para tapar y acallar las voces, pero tú... Le manda a su casa a que tenga relaciones con su mujer, lo cual no está mal en esencia, sí que está mal en trasfondo, evidentemente. Está claramente abusando de su autoridad. Otra vez, ¿cuántos líderes abusan de su autoridad para hacer cosas a su propia conveniencia? Y si todo esto salía bien, la coartada ya estaba servida. Porque entonces, más o menos, las fechas coincidirían. Y este hijo de Betsabé perfectamente podría haber sido de Urías de cuando regresó con permiso del rey de la batalla. Pero Urías era un hombre justo. Y dice la Biblia, y esto es muy importante, que durmió en la puerta del rey, que no descendió a su casa. Y que, además, si desde la casa del rey David, desde el terrado del rey David, se veía la casa de Betsabé, lejos no estaba, estarían al lado. Pero Urías decide quedarse en la puerta del rey David, y cuando David le dice que por qué no ha bajado, por qué no has ido con tu mujer, ¿no? David seguro que pensando, pero ¿por qué no vas? Urías lo que le responde es que está el arca de Jehová bajo una tienda, que sus compañeros en la batalla están durmiendo al raso en plena campaña, y que no es justo que él pueda disfrutar de comida, de techo
y de la presencia en la cama de su propia mujer cuando sus hombres están pasándolo fatal allí en la batalla. Fijaos, qué integridad, ¿verdad? Porque cualquier otro habría dicho, bueno, aprovecho que respiro una noche en casa, me ducho, me lavo, hablo con mi mujer, cenamos tranquilamente, duermo tranquilamente. Urías no hizo nada de todo esto. Urías básicamente, en esencia, literalmente lo que está haciendo es lo que tenía que haber hecho el rey David. Toda la integridad que David debía haber tenido, siendo el líder en la campaña, el líder en la batalla, durmiendo al raso con sus hombres, no teniendo relaciones sexuales con mujeres, todo lo que David debería haber hecho es lo que está haciendo Urías. Y estoy completamente seguro de que esto a David también todavía le reventó más. Porque cuando tú ves a alguien que está haciendo algo que tú admiras y tú no eres capaz de hacer, ¡buah!, eso todavía te despierta más y más tirria hacia esa persona. ¿Sí o no? Y no se queda aquí la cosa, sino que esa noche David, como ve que este hombre no hay manera de manipularlo, no hay manera de empujarlo hacia lo que David pretende, nos dice la palabra que hace que beba, que se embriague y que así pueda bajar con Betsabé. Pero aún así no consigue que Urías baje a casa de su mujer y se acueste con Betsabé. Así que vemos una frialdad tremenda porque David estaba completamente rodeado por su propio pecado. Esto que había empezado poquito a poquito ya se le había ido totalmente de las manos. Ya no era algo controlable. Y David iba a ir a más todavía. Y había actuado mal, no, fatal. Y él lo sabía. Y sabía que ninguno de los posibles desenlaces de esa situación podía ser bueno. Y tomó, entonces, por tomar la salida más fácil, entre comillas, evidentemente. Si con este hombre no puedo, no hay manera de manipularlo, y este hombre me va a causar un gran problema, ¿qué hago? Me lo quito del medio. Exactamente, justo eso. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos del 14 al 17. A la mañana siguiente, después de toda esta historia con Urías y demás, que la hemos parafraseado un poquito, David escribió una carta a Joab. Joab, si os acordáis, era el general que había enviado en su nombre a pelear en la batalla. Y la envió por mano de Urías. O sea, Urías está llevando en su mano su propia sentencia de muerte. Imaginaos, es que la frialdad de David aquí, el pecado en David es tan grande que tapa cualquier resquicio de la misericordia. Pero bueno, y la envió en manos de Urías. Y en la carta había escrito: pongan a Urías al frente de la batalla más reñida y retírense de él, para que sea herido y muera. Así que cuando Joab asediaba la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que había hombres valientes, porque Joab era muy leal a lo que el rey David decía. Y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, y algunos de los siervos de David cayeron, y murió también Urías el hitita. David engañó a Urías para que fuera asesinado, puso en su mano una carta que tenía su propia condena de muerte escrita, y así, con este simbolismo, David hace ver que todo había sido una sucesión de situaciones desafortunadas y que él, pobrecito el rey, no tiene la culpa de nada. Estas cosas suceden en batalla, la gente muere. Pero, lo primero de todo, la gente no es tonta. David se creía más listo que nadie. Pero la gente no es tonta. Y podían perfectamente darse cuenta por los meses de embarazo y por lo que luego iba a suceder, que aquí había algo que no cuadraba, había algo raro. Además de que tanto Joab mismo como los hombres fieles a David y a Joab conocían la situación. Además, los siervos de palacio sabían de lo que había pasado entre David y Betsabé, porque habían ido a buscar a Betsabé y la habían traído y habían visto lo que había pasado entre David y Betsabé. O sea que ya había muchísimos testigos de la trama, pero el principal testigo de todos era Dios mismo. Y David se cree que con sus argucias puede estar engañando a Dios. Y a Dios no se le puede engañar. Esto es algo que aprendemos una y otra vez a través de todos los personajes de la Biblia y de nuestra propia vida. Eso tan oculto que nosotros tenemos, esos pecados que no queremos que nadie sepa, Dios los conoce, Dios los ve. Y muchas veces nos engañamos pensando que, pero Dios ve todo lo demás bueno que hay en mí, ¿verdad? Y sí, lo ve. Pero para Dios es súper importante que puedas ponerte delante de él y confieses que es lo que no hizo David, y ahora vamos a seguir hablando de todo esto. Joab hace como el rey le pide y se convierte de repente en cómplice de un asesinato, ni más ni menos, hablando súper claro. Y Urías muere por causa de una trama que nada tiene que ver con él, pobre hombre,
porque él siempre ha sido íntegro, justo y recto ante los ojos de Dios. Y David no se convierte en un asesino por haber ido a la batalla y haber matado al rey Goliat. David era un hombre, como hemos dicho, de guerra. Había asesinado, matado en combate a un montón de personas, no sabemos a cuántas. Dicen, ¿no? La canción David, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Cientos y miles de personas habrían muerto a manos del rey David. ¿David era un asesino en ese momento? Esto siempre es confuso, ¿no? ¿En las batallas está justificado el asesinato? Bueno, esto es un tema, en principio sí, legalmente al menos sí. David no se convierte en un asesino en esos momentos, David se convierte en un asesino después. Sus manos están limpias de sangre, literalmente, pero simbólicamente está manchado todo él de sangre, de la sangre ajena de una persona justa. Y David prefiere dejar que un hombre justo muera antes que aceptar las consecuencias de su propio pecado. Y David sabía que la única razón por la que quería a ese hombre muerto era para ocultar su lujuria, su lascivia y de alguna manera salvar su imagen social y su reinado como alguien ungido por Dios. Y deliberadamente asesina a este hombre, porque salvarse a sí mismo era más importante que asesinar a esta persona. Y podríamos pensar, llegado a este momento en el que todo esto parece que, según los ojos de David, ha acabado, seguro que David, en su alcoba, se pondría delante de Dios, se estiraría de rodillas, se tiraría al suelo y clamaría pidiendo perdón, llorando como un niño, diciendo, Dios mío, lo siento, se me ha ido de las manos, ¿cómo la he liado? Perdóname, Dios, ¿qué puedo hacer ahora para enmendar mi error? Pero no, David estaba en un punto de su vida en el que el pecado le tenía muy atado. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 6. Voy a leer. Es que como hay muchas páginas hablo muy rápido porque así acabamos pronto, ¿vale? Esto es culpa de Jeremy. Segundo de Samuel, 12 versículos del 1 adelante. Entonces, después de toda esta historia, el Señor envió a Natán a David. Natán era un profeta. Y Natán vino a él y le dijo, David, escucha esta historia. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Y comía de su pan y bebía de su copa y dormía en su seno y era como una hija para él. Y vino un viajero a visitar al hombre rico. Y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán miró a David y le dijo, tú eres ese hombre. Y así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido todavía muchas cosas más como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías elitita. Has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías elitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor. Por eso, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Cuando Dios se pone también, ¿verdad? Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, que esto era algo de lo más grave,
otros ahora podían utilizar esto para hablar mal de este Dios tan increíble que tiene en comparación con los dioses paganos que se supone que vosotros decís que tenemos y que son mejores que este Dios que mira las cosas que hace con su rey, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y Natán regresó a su casa. Duro, ¿verdad? Duro pero justo. Siempre es difícil ver dónde está la línea que separa la justicia de Dios de la nuestra. Nosotros quizás seríamos más blandos, quizás como mínimo al bebé lo habríamos salvado, quiero pensar que la mayoría de nosotros habríamos hecho eso como mínimo, ¿no? Pero aquí está aseverando unas cosas muy, muy graves. Le está diciendo que la espada se va a levantar en la casa de David, y esto lo vamos a ver después con toda su descendencia. Va a haber una guerra civil años después por causa de esto, de este pequeñito, entre comillas, pecado en el que David simplemente se ha acostado con la mujer de otro hombre. Va a haber una guerra civil en la que van a morir miles de personas, personas inocentes. Un bebé que nada tenía que ver con todo esto, muere. Y todo esto es a consecuencia del pecado, de la pasividad, de la frialdad de David frente a la lujuria, frente a la lascivia y frente a la tentación y el pecado que les había sido enviada. Así que David, en primer lugar, tuvo que pagar las consecuencias. Porque la historia en este punto se pone muy turbia en la vida del rey David. Y todo lo que le profetiza Natán sucede en su casa. Su hijo Amnón viola a su hermana. Su otro hijo Absalón mata a su hermano Amnón por venganza de lo que ha hecho con su hermana. Absalón se rebela contra su padre y se acuesta con las mujeres de su padre a la vista de todo Israel. Absalón provoca una guerra civil. Y en esa guerra, muere también Absalón, muere el abuelo de Betsabé que se había liado con Absalón, y David tuvo que huir de Jerusalén y verse en una guerra contra su propio hijo, y se vuelve todo de repente una situación puramente caótica. Por no mencionar, evidentemente, la pérdida de la vida de este bebé inocente completamente. Y todo como consecuencia del grave pecado de David. Así que cuando pequemos, cuando estemos en esas situaciones en las que estamos argumentándole a Dios por qué Dios debería escuchar nuestros motivos para ir por un camino que sabemos que no es el que Dios quiere para nosotros, pensémonoslo dos veces. Pensemos dos veces cuáles van a ser las consecuencias, no solamente para nosotros, sino para los que nos rodean y los que están implicados de manera indirecta. David tuvo que pagar las consecuencias. Tuvo que pagar las consecuencias de sus decisiones, de sus pasiones no resueltas, de su lascivia. Y no solo eso, David tuvo que ver a toda su familia, a la gente que más amaba y a todo el reino que Dios le había entregado, sufrir y matarse entre ellos, sufrir violaciones. Y él tuvo que cargar con la culpa y la responsabilidad de todo esto. ¿Cuántas veces nos sentimos culpables por algo que hemos hecho y que ha afectado a otras personas, verdad? Y estamos en la cama por la noche diciendo, qué mal me sabe esto, ¿no? Y escribimos un mensaje intentando pedir perdón, disculpándonos, o quedamos con esa persona para tomar un café y poder solucionar esa situación porque nos sentimos culpables. La culpa a veces viene hacia nosotros, ¿sí o no? ¿Verdad? Por cosas pequeñitas en la escala de esto que había sufrido David. Imaginaos la culpa que David sintió el resto de su vida con todas las consecuencias que tuvo esto. Pero estos no fueron sus únicos pecados. Hemos visto que había 3, ¿os acordáis? Que eran el adulterio, el asesinato, y nos falta el último de todos, que es la desobediencia directa de algo que Dios le dice. Que en realidad ya había vivido desobediencia directa, ¿verdad? Pero vamos a ver una muy clara y muy explícita, y con esto sí que vamos acabando. Y sorprende grandemente que alguien como David, que ya había tenido que experimentar las consecuencias de todo esto de la lujuria, del adulterio, del asesinato, pudiera años después volver a incurrir en algo otra vez muy parecido y casi que igual de grave. Hay un momento interesante, en la historia del rey David, donde los últimos años del reinado, David está muy enfocado en la construcción del templo a Dios.
Templo que, por cierto, no va a hacer él, sino que lo va a realizar al final su hijo Salomón. Pero esto es para otra serie o para otra predicación. Pero David está muy enfocado en todo esto, ¿no? En los planos, en los muros, en los materiales, en el lugar donde tiene que reposar todo esto, que por supuesto debe ser Jerusalén, todo esto. Y de repente David está inmerso en todo lo que es reinar de manera política, por decirlo de alguna manera. Y se le mete entre ceja y ceja que hay que realizar un censo del pueblo de Israel. Porque es lo que hacen el resto de pueblos. Tenemos que saber con cuántas personas contamos, con cuántos hombres, con cuántas mujeres, cuántos están en edad de poder ir a la batalla, cuántos, no lo sé, un censo. Y si nunca has oído esta parte de la historia del rey David, es un momento en el que ves a David siendo absolutamente cabezón y persistente. Yo aquí me identifico mucho con David. Sé que Joel y Alfredo también, por cabezones y por persistentes, y muchos de vosotros seguro que también. Todos somos personas que cuando queremos algo, lo queremos sí o sí, lo queremos sí o sí, lo queremos sí o sí, lo queremos sí o sí. Y David me dice esto, pero yo lo quiero sí o sí, yo lo quiero sí o sí, yo lo quiero sí o sí. Y Dios le dice a David, no hagas este censo y no lo realices. Pero David lo realiza. Y hay algo a tener en cuenta en esta historia, porque si no, culturalmente no lo vamos a poder entender. Es interesante que en la época en la que estamos, en el pueblo de Israel, uno solo podía censar aquello que le pertenecía. De hecho, hay registros históricos que nos dicen que se realizaban censos a veces incluso familiares, ¿no? Uno podía censar aquello que estaba en sus pertenencias. Pues yo podía censar cuántas gallinas tenía, cuántas vacas, si tenía un granero, si tenía un terreno de X hectáreas, incluso cuántos hijos tengo, en qué consiste mi familia. Estos censos podían realizarse porque era algo que tenía que ver con mis pertenencias. Y si recordáis la predicación de Jeremías hace 2 semanas, la función de un rey de Israel no era ser exclusivamente el guía del pueblo de Israel, sino que era ser también un intermediario entre la voluntad de Dios y el pueblo. Era traer la presencia de Dios a la nación de Israel. ¿Y a quién pertenecía la nación de Israel? Pregunto. A Dios. ¿Pertenecía a David? No. David era un instrumento poderoso, eso sí, pero un instrumento en manos de Dios. Y cuando David está queriendo censar a sabiendas de lo que implica este censo, David se está apropiando también, en este momento, de la nación de Israel. David se está poniendo en una posición más alta de la que Dios ha querido que él tenga, en la que Dios le ha colocado. Y David se cree ya que está por encima de todo, incluso por encima del dominio del pueblo de Israel. Y Dios estrictamente le dice que no lo haga. Y él lo hace. Y si vamos a Primera de Crónicas, el primer libro de Crónicas, donde también se nos describe esta misma historia, leemos en el capítulo 21, versículo 1, Satanás se levantó contra Israel y provocó a David a hacer un censo de Israel. Y esto choca con lo que leemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, porque en Samuel parece que se nos da a entender que es Dios mismo como el que provoca a David a esto, pero gracias a este versículo de Crónicas podemos ver que no es Dios el que provocó a David a pecar y a ir en contra del mismo Dios, sino que es Satanás, Dios permitiendo que Satanás tentara a David en esto, ¿no? Con todo esto de creerse por encima de las normas y provocar que David hiciese un censo en contra del propósito directo de Dios. Y de nuevo David y su soberbia pasaron por encima de Dios. Y lo realmente doloroso es que ninguno de nosotros puede pasar por encima de las consecuencias que tiene ponernos más alto de lo que Dios ha querido que estemos. Y Dios le dice a David que ha pecado. Y David lo sabe. Entonces Dios le dice, ok David, ya nos hemos visto en estas anteriormente, ¿verdad? Te voy a dar 3 opciones para que tú mismo decidas qué es lo que quieres como consecuencia de haberme desobedecido. Y le da 3 opciones. Y cuando tú te encuentras entre esas 3 opciones dices, ninguna es muy halagüeña, precisamente. Y decide para mí una que podría ser la más egoísta, porque hay una en la que David es el que más va a sufrir, en la que David va a ser perseguido durante meses por sus enemigos y va a tener que huir, escaparse de ellos. Pero David esa como que no le convence mucho y dice, bueno Dios, que venga entonces una plaga, una peste sobre esta tierra durante 3 días
y que pase lo que tenga que pasar, porque estoy convencido de que en tu misericordia, Dios, incluso tú nos vas a salvar. O sea, David alude a la misericordia de Dios delante de su propio pecado. Pero la historia nos dice que Dios no tiene misericordia con el pecado de David y que por culpa del pecado de David mueren 70.000 hombres en 3 días. Y David entonces, por fin, tarde, pero por fin, se angustia y le dice a Dios: ¿no he pecado yo contra ti, Dios? Pues que sea tu mano ahora contra mí y no contra tu pueblo. Entonces, chico, esto tocaba antes. El caso es que sí que llega a ese punto David. Y hay veces, no sé si os ha pasado, a mí me ha pasado varias veces en la vida, en el que uno se choca una vez contra una pared y se choca otra vez contra una pared. Y desde fuera la gente está viendo que tú te chocas y que tú te chocas, ¿verdad? Y hay veces que necesitas que te estampen contra un muro, que te quedes destrozado ahí en el suelo ya inválido, siendo una porquería, para entonces decir: ay Dios, me he chocado contra una pared, ya no quiero chocarme más. Es así como aprendemos. Pero lo importante es aprender, porque os voy a decir otra cosa. Según Proverbios, se nos describe a tipos de personas que son necios, que se chocan una vez contra una pared, y se chocan una vez contra una pared, y se chocan una vez contra una pared, y otra, y no aprenden jamás, porque en ellos no hay sabiduría, no hay capacidad de ser conscientes del arrepentimiento y de los cambios que hay que realizar. Así que si te has chocado varias veces, bienvenido al club, ya somos unos cuantos, esto es la vida, pero lo importante no es chocarte, lo importante es levantarte y aprender qué tienes que hacer para no chocarte contra esa pared, porque yo siento decirte, habrá otras paredes en el camino. David se chocó contra una pared, y no una vez, sino 3, que sepamos. La cuestión es que no hubo una cuarta ni una quinta, aprendió. Y llega un momento en el que David se humilla y le dice: Dios, he pecado contra ti, y ahora ya, si me tienes que matar, mátame. Deja, por favor, de que otros justos, otros inocentes, sufran como consecuencia de mi propio pecado. Y estas historias, aunque son conmovedoras, creo que nos hacen darnos cuenta de la necesidad que tenemos de estar conectados con Dios y con lo que Dios quiere de nosotros para nuestra vida. Y sí, yo intento ser fiel a Dios. Sí, yo intento ser íntegro. Sí, yo intento que mi voluntad no pase por encima de la voluntad que Dios tiene para mí, para mi vida. Pero eso es una lucha constante, es un tira y afloja entre el pecado y nosotros. Esto es de por vida, desde que nacemos hasta que nos morimos, Y de hecho hay un pasaje que me encanta en Romanos 7, donde nos habla perfectamente de esto y que es uno de los trabalenguas más bonitos que encontramos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, me gusta la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Y estos versículos de Romanos 7 son ni más ni menos la descripción de la vida del rey David. Y son la descripción de nuestra propia vida. Nuestro ser anhela servir a Dios. Nuestro ser anhela y se deleita en la ley de Dios. Pero nuestra carne, una y otra vez, cae en aquello que detestamos. Y cuando caemos en eso, esto pasa siempre, lo hablamos esto con los jóvenes, con la pornografía. Es algo que todos los jóvenes quieren desechar de su vida. No quieren caer, pero la carne, por lo que quiera que sea, les lleva a caer. Y cuando caen, al segundo hay culpa, hay condenación, no quieren volver a caer. Y sin embargo, es una adicción recurrente. Y eso es el pecado. Hay algo que yo quiero hacer delante de Dios, pero la carne me lleva a hacer otras cosas. Y esto es lo que le pasó al rey David. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre el rey David y otros grandes líderes? De los que incluso hemos hablado un poquito antes, sin mencionarlos.
que David reconoce su pecado, David se arrepiente de su pecado y David paga las consecuencias. Esto lo dijimos hace poquito en la serie de Por aquí no. Es muy importante cuando ves a alguien que tiene reconocimiento de lo que ha hecho, el reconocimiento te lleva al siguiente paso que tiene que ser el arrepentimiento, y el arrepentimiento te tiene que llevar a asumir las consecuencias de aquello que has hecho. Si tú no ves estas tres cosas en una persona cuando ha habido algo grave, evidentemente, ante Dios, casi que te diría que huyas de esas personas. Y puede que haya una de las tres. Puede que haya reconocimiento, es decir, sí es verdad, aquí me he equivocado, aquí hice mal, aquí te hice daño, aquí hice lo que quiera que fuera, pero no llegan al arrepentimiento. Puede que incluso lleguemos al paso número 2. Puede que incluso las personas reconozcan lo que han hecho, se arrepientan, les sepa profundamente mal, pero el arrepentimiento es completo y es genuino cuando estás dispuesto a asumir las consecuencias de eso que has hecho. ¿Amén? ¿Se entiende esto? Y esto es lo que hizo el rey David. El rey David llega a un momento ya después de destrozar todos los muros que le ha ido poniendo Satanás por delante y estamparse con la cabeza uno tras otro, en los que se arrepiente. Sabe que ha hecho mal, se arrepiente y está dispuesto a pagar las consecuencias. Y si Dios le tiene que matar, que lo mate. Este es el punto en el que llega el rey David. Así que, ¿hay algo que podamos hacer en frente al pecado? La buena noticia es que sí. Menos mal, gracias a Dios, es lo que leíamos en Romanos, ¿no? Con Pablo, gracias doy a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Señor Jesucristo? Porque sin Jesús no podríamos tener acceso a la reconciliación, al perdón de pecados, a empezar de nuevo, a ser nuevas personas y a que pese a que caemos cada día en lo que quiera que sea, más grande o más pequeño, sabemos que Jesús nos perdona y nos da una nueva oportunidad siempre. También te digo que si estás pecando todo el día, hay que hacer un pensamiento. Pero sin Jesús esto no era posible. Gracias, Jesús. Así que vamos a acabar leyendo un salmo del propio rey David, Salmo 32, en el que vemos cómo la confesión pública, David tiene un momento luego en el que confiesa, y a partir de aquí hay otra vez restauración en la casa de David. Vemos el reinado del rey Salomón y vemos cómo la casa de David es utilizada después para instaurar el reino eterno a través de Jesús, Jesús descendiente directo de la línea de David, y vemos cómo esa confesión tiene un poder impresionante. Salmo 32, versículo 1, dice: cuán bienaventurado, y esto es después de que haya pasado todo esto, David escribe esto justo después, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto por la gracia. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió, con mi gemir todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Qué poderoso después de conocer la historia de David, ¿verdad? Qué poderoso lo que está diciendo David aquí, de cómo la culpa, cómo el dolor, cada vez que callaba y él mismo encubría su pecado, se apoderaba de él. Ayer hablábamos con unos amigos que nos decían que uno de sus hijos sentía a veces por la mañana un dolor en el pecho, aquí arriba, que le costaba respirar, ¿no? Mamá, es que me cuesta respirar y tal, no sé qué. Y la madre le dijo, ¿eso sabes lo que es? Eso es ansiedad. Y es la ansiedad que te está provocando la batalla campal que le has presentado a tu padre todos los días desde hace años. Y esta relación que por tu culpa tienes con tu padre es lo que te provoca que no puedas respirar y esta ansiedad. Porque todo está relacionado. Y el pecado encubierto, el pecado callado, es muy difícil de convivir con él y genera malestar. Y David lo dice aquí. Pero qué bonito cuando dice, y tú Dios me has librado, cuando mis transgresiones han sido cubiertas. El pecado esclaviza. El
pecado ata, el pecado ciega. Y como hemos visto en la vida de David, según te va esclavizando, te va llevando a nuevos niveles de pecado más graves. Y se convierte en un estilo de vida en el que tú de repente eres esclavo del pecado. Pero lo bueno, las buenas noticias es que Dios quiere traer liberación a esto. Dios no quiere que vivas así. Dios quiere hacer contigo como hizo con David. Pero hay que reconocer el pecado, arrepentirse y estar dispuesto a pagar las consecuencias. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por tus enseñanzas. Y gracias, Dios, por utilizar la vida de personas tan impresionantes, tan fieles a ti, como lo fue el rey David, para hablarnos. Para que podamos ponernos delante de ese espejo y vernos a nosotros, argumentándote, cayendo en la lujuria, en la lascivia, en la desobediencia continua acerca de lo que tú quieres para nosotros y el peligro que todo eso tiene. Así que Dios, te quiero pedir que traigas esta mañana liberación, que traigas valor para que eso que está encubierto, eso que está oculto, pueda salir a la luz, para que nos atrevamos a practicar la confesión los unos con los otros. Y para que así podamos experimentar libertad, la libertad que tú tienes para nosotros. Y Dios, danos sabiduría a la hora de tomar decisiones. Que sepamos discernir y determinar cuál es la dirección, cuál es el camino que tú tienes para nosotros y no nos desviemos hacia lo que nosotros queremos o creemos que queremos, Dios. Gracias por todo lo que haces en nosotros, Señor. Gracias por ser nuestro Rey y por ser nuestro ejemplo. Amén, Señor.